Hola, bienvenidos a esta sesión de la Cátedra Nacional La Justicia Transicional de la JEP, Aportes para la Paz. Mi nombre es Ariel Sánchez, yo soy el jefe de la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa de la JEP y en esta sesión queremos conversar sobre el lugar de las víctimas en esta jurisdicción. La propuesta que les tengo para hoy es hablar de ese lugar que ocupan las víctimas desde los aportes y contribuciones que puede hacer la jurisdicción a la reparación y restauración de las víctimas, las formas en que las víctimas son reconocidas y las formas que existen para su participación dentro de los procedimientos de la jurisdicción. Ahora bien, quisiera iniciar con una aclaración. Si bien vamos a hablar durante esta sesión del lugar de las víctimas, quisiera ofrecerles una aproximación desde los procedimientos y las formas de la justicia restaurativa en la JEP. Esto porque es principio rector de esta jurisdicción la centralidad de las víctimas. Es nuestra obligación garantizar que todos los procedimientos, todas las actuaciones y los resultados que ofrezca la jurisdicción tengan a las víctimas en el centro. Pero la centralidad de las víctimas no se materializa exclusivamente en el trabajo y en la interacción con víctimas, como lo veremos más adelante. Y tampoco es así como opera la justicia restaurativa. De hecho, la justicia restaurativa se ocupa de restablecer el vínculo entre las diferentes partes y la comunidad. Y en esa medida, como Oficina Asesora de Justicia Restaurativa, trabajamos tanto con víctimas como con comparecientes, con la misma magistratura y con comunidades. Dicho esto, entonces quisiera que abordáramos la primera pregunta orientadora que tenemos para esta sesión, y es de qué manera entonces la jurisdicción puede contribuir a la reparación y restauración de las víctimas. Pues bien, puedo primero tratar de darles una respuesta sintética que a lo largo de esta sesión podremos ir desglosando. Y esa primera respuesta que podríamos ofrecer es que se repara en la jurisdicción material y simbólicamente a las víctimas, forjando otra manera de hacer justicia. Una justicia que es una justicia transicional restaurativa. ¿Pero qué significa eso exactamente? Vale la pena en este momento traer a colación los 5 componentes que desde la ley de víctimas se contempla para la reparación integral de víctimas. Esos 5 componentes tienen que ver con la indemnización, con la restitución, con la rehabilitación, con las medidas de satisfacción y con las garantías de no repetición. Las dos últimas es donde se centra la mayoría de los resultados y las formas reparadoras que puede brindar la jurisdicción, aunque también podemos contribuir desde nuestro actuar a la rehabilitación y a la restitución, fundamentalmente de los derechos, del goce de los derechos por parte de las víctimas. Lo que está por fuera de nuestro alcance de manera más contundente es la indemnización. Salvo algunas muy contadas excepciones, la jurisdicción no se ocupa de procesos y de indemnizaciones como formas de reparación. Si volvemos a la idea un poco más amplia de que el aporte y la contribución a la reparación está en la forma de hacer justicia que plantea la jurisdicción, podríamos entonces recoger unos 7 puntos que serían cruciales abordar aquí de contribución a la reparación. Lo primero es el relacionamiento y el abordaje que tiene la jurisdicción con las víctimas. Hay un ejercicio de reconocimiento de las víctimas como agentes políticos, como agentes con historias de vida, no como meros testigos o como casos, forma que usualmente asume el lugar de las víctimas en la justicia ordinaria. Y esto significa a su vez que hay un trato digno. Esperamos siempre poder garantizarlo desde el principio mismo del ingreso de las víctimas a las instalaciones de la jurisdicción, sea en Bogotá, sea en territorio. En segundo lugar, se le repara o se contribuye a la reparación, reivindicándolas a ellas mismas también como parte de la producción de una verdad que ahora se hace una verdad pública y se hace una verdad judicial
con incidencia directa de las víctimas en esa reelaboración. Y esto es absolutamente crucial, porque es inusual que las víctimas tengan un lugar protagónico en la producción de justicia. Y eso es tal vez el tercer punto que quisiera resaltar. Como veremos más adelante, las formas de participación, de las víctimas en estos escenarios no son cualquier tipo de participación. Es una participación con incidencia, y esto quiere decir que lo que ellas traen al escenario de justicia tiene incidencia sobre las decisiones que luego la jurisdicción puede llegar a producir. Las hace coproductoras de la justicia. Un cuarto punto que quisiera resaltar aquí es que se le repara a las víctimas dándoles la oportunidad de ser partícipes de manera mucho más contundente en los diferentes escenarios de la justicia, tanto desde la presentación de informes, la participación en versiones voluntarias, su participación en diferentes diligencias como audiencias de observaciones, audiencias de reconocimiento, y su participación también en proyectos posibles e ideas, construcciones y debates en torno a las formas de las sanciones que podrían llegar a recibir los sancionados que contribuyan de manera considerable a la reparación, a la verdad y por supuesto a la justicia. Un quinto elemento es que lo veremos un poco más en detalle ahorita, pero la justicia restaurativa no se ancla exclusivamente en los resultados, en los pronunciamientos de justicia, sino en el proceder mismo. Entonces, lo que venimos construyendo son un tipo de procedimientos que aseguren que cada instancia, cada taller, cada encuentro preparatorio que nosotros organicemos, se pueda convertir en un escenario en sí mismo reparador, en un escenario que permita la dignificación y la honra a la memoria de sus seres queridos o a la honra de sus luchas, de sus recorridos a lo largo de su búsqueda de verdad y justicia. Hay una forma de reparación que es central en el ejercicio de la jurisdicción, y es en la construcción de una forma de sanción que no se centra en el castigo, sino que se centra en acciones que atiendan el daño que se ha cometido en el marco del conflicto armado, que en esa medida puedan contribuir también a la reparación de las víctimas, las comunidades y los territorios. Y por último, desde la jurisdicción también se busca un tipo de justicia que sea preventiva, que sea protectora. Y es así como en el desarrollo de las medidas cautelares que puede emitir la jurisdicción, que son medidas para proteger, bien sea información, personas o lugares, se han construido formas, decisiones, órdenes para proteger, pero para proteger restaurando. Y eso tiene también entonces un efecto en términos de reparación para las víctimas. Es importante entonces en este punto recalcar cómo es que estamos comprendiendo nosotros desde la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa y pues en términos generales en la jurisdicción, la justicia restaurativa, que no tiene una definición unívoca, que no tiene una sola postura, un solo enfoque, pero que podríamos tratar de abordar de la siguiente manera. Primero y ante todo, subrayar que es una forma de justicia. No es una metodología, no es un enfoque, no es un conjunto de prácticas, es una forma de justicia que hace uso de diferentes metodologías, de diferentes herramientas, pero es una forma de justicia, no es un anexo a la justicia, sino una forma de justicia. Y es una forma de justicia que, como ya lo veníamos diciendo, es participativa, y por eso es central mencionarla acá. Participativa desde los comparecientes, pero fundamentalmente desde las víctimas. Es colaborativa, es decir, se hace un ejercicio dialógico, interactivo. Y es prospectiva. Se piensa como una justicia que, si bien revisa el pasado, opera y se piensa como una justicia con vocación de futuro. Está pensado para lo que viene, para las futuras generaciones y para la posibilidad de un restablecimiento de derechos que sea pues, estructural, sostenible y duradero. Una forma de justicia participativa, colaborativa
y prospectiva que busca atender el daño. A diferencia de la justicia ordinaria, que se centra en la configuración de un castigo, aquí esta es una justicia que busca de alguna manera atender el daño, reintegrar o reincorporar las partes a la sociedad y recobrar el tejido social quebrantado. Y esto es esencial, porque significa que, contrario a lo que usualmente sucede con las diferentes formas de justicia, que se centra en la transgresión a un orden jurídico, el incumplimiento de leyes, aquí la justicia restaurativa se centra en la transgresión a un orden social, moral, que abarca la integridad de los cuerpos, que abarca memorias, que abarca estructuras y sobre todo relaciones sociales que han sido afectadas por las dinámicas del conflicto. Les decía desde el inicio que la justicia restaurativa busca aportar a la reparación creando durante sus procesos múltiples escenarios que en sí mismos resulten reparadores, que no dependan del pronunciamiento final, sino que el camino se constituya en un camino reparador en sí mismo. Y esto es crucial y se puede ejemplificar quizás en lo que nosotros hacemos como Oficina Asesora de Justicia Restaurativa antes de las audiencias de reconocimiento, audiencias que quizás ustedes hayan podido ver transmitidas en vivo en los últimos 2 años. Antes de esa audiencia, se gesta un proceso cuya duración puede ser de 5 a 9 meses, en los que construimos una serie de talleres preparatorios autónomos, por un lado con los comparecientes, por el otro lado con las víctimas, que lenta y progresivamente, van permitiendo que las partes estén jurídica, pero también emocionalmente listas y dispuestas para un encuentro directo entre comparecientes, responsables y los familiares de las víctimas o las víctimas directamente. En esos talleres hacemos un trabajo fundamental alrededor del reconocimiento y potenciar el reconocimiento de los responsables, liberándolo de sus justificaciones, asegurándose que conozcan los daños sufridos por las víctimas. Y ese es un ejemplo donde la centralidad de las víctimas se manifiesta trabajando con los comparecientes a partir de lo dicho por las víctimas. Y con las víctimas generamos escenarios en los que refinamos las demandas ya no solo de verdad, sino de reconocimiento que tienen. Ahondamos sobre las narrativas que tienen del daño, pero sobre todo de las modalidades que ellas ven podrían construir espacios de reparación desde el reconocimiento que puedan ofrecer los comparecientes. Y en cada uno de esos talleres nos aseguramos de hacer un ejercicio que permita que el escenario se convierta en un momento para honrar la memoria de sus seres queridos, que se convierta en un escenario donde sus lenguajes, sus experiencias puedan tener lugar, donde el dolor, el llanto, pero también la resistencia puedan entrar dentro del camino judicial de la JEP y finalmente sean componentes llamados a ser reconocidos ya no solo por los comparecientes, sino por la magistratura misma como representante del Estado y de la sociedad luego en el momento en que llegamos a la audiencia pública. Ese elemento es crucial. Es todo el camino el que es reparador o el que buscamos sea reparador. No es la instancia, la diligencia final o la sentencia, el pronunciamiento del juez o la jueza. Es el camino. Y esto de pronto se ilustra también con un ejercicio que solemos hacer en estos espacios. Nosotros tratamos de proyectar, anticipar un futuro posible con ambas partes, sobre todo atendiendo las ansiedades que pueden tener ante la presión que supone un encuentro de esta índole. Y entonces construimos titulares imaginarios de periódicos del futuro, el periódico El Porvenir a veces lo llamamos, con el que buscamos 3 elementos claves. Lo primero es hacer un ejercicio de imaginación.
y eso es hacer posible la idea del encuentro entre partes que están en orillas opuestas o que afectaron dramáticamente la vida de otros. Al principio, esto resulta inimaginable. No es posible concebir el encuentro. En los talleres preparatorios, nosotros, con las víctimas en particular, hacemos posible pensar el encuentro. Pero esto, si lo buscan ustedes en los marcos normativos, no lo van a encontrar, porque de las versiones voluntarias, el siguiente paso procesal imaginado es el de la audiencia de reconocimiento. Lo que nosotros comprendimos de la mano de las víctimas precisamente es que entre uno y otro escenario se tiene que trabajar, se tiene que preparar. No se llega automáticamente al reconocimiento ni a la tranquilidad que se requiere para poder encontrarse y para poder lograr audiencias públicas de reconocimiento. Hay que preparar. Eso es hacerlo ya no solo pensable, que era lo que decíamos con el ejercicio de imaginación, sino ahora hacerlo posible, construir el camino que nos lleve a ese lugar. Y el tercer elemento, que también demuestra la centralidad, el lugar específico que ocupan las víctimas, es el de confrontar para ser genuino. A lo que nos referimos con esto es que estamos en el marco de una justicia que no solamente es restaurativa, sino que es una justicia transicional restaurativa. La justicia transicional tiene como uno de sus ejes algo que usualmente se concibe como un ejercicio transaccional. Los responsables ofrecen verdad y reconocimiento a cambio de una serie de beneficios jurídicos, judiciales. Esa transaccionalidad de la justicia transicional complica los procesos restaurativos. La sensación que tienen al inicio de los procesos las víctimas es que el reconocimiento producto de estos escenarios no es más que el resultado de un interés particular que tienen por obtener esos beneficios. Luego, es nuestro lugar, nuestra tarea, construir con las víctimas y con los comparecientes unas formas del reconocimiento que lo hagan a la luz y a los ojos de las víctimas auténticos, genuinos reconocimientos que trasciendan, no escondan ni anulen el interés que puedan tener en obtener beneficios, pero que sí los trasciendan. Y lo trascienden solamente mediante un proceso reflexivo que se genera gracias a la voz, pero también al rostro de las víctimas. Por eso los encuentros privados son esenciales en estos procesos. Porque por más que un compareciente recorra el camino de este proceso restaurativo preparatorio, pensando solo y exclusivamente en sus intereses, en el momento en que tiene la mirada de las víctimas enfrente, su voz, sus relatos de los daños, sus posturas, su resiliencia, se ven obligados a un ejercicio reflexivo que los transforma y transforma la relación que tienen con las víctimas. Por eso, por ese encuentro privado, por el lugar que ocupan las víctimas en ese camino, es que resulta posible una audiencia pública donde los reconocimientos lleguen a instancias de profundidad y de minucia suficiente por lo menos para lograr unos mínimos de alivio y de reparación en las víctimas. Entonces, adelantándonos un poquito, si quieren, podemos atender la pregunta sobre cómo se reconoce a las víctimas en la JEP y cómo participan en la jurisdicción. Y para ello yo creo que lo primero que valdría la pena destacar acá es que hay, si se quiere, 4 puntos cardinales de intervención en justicia restaurativa donde ocupan un lugar central las víctimas. Primero, como les anunciaba al principio de esta sesión, la justicia restaurativa no se limita a los espacios asociados a la sanción o al reconocimiento. La justicia restaurativa se está aplicando también en espacios asociados normalmente solamente a la protección o a la prevención, como son los procedimientos cautelares. Y ese es un punto clave, porque si hay algo a lo que le apuesta la justicia restaurativa es a lograr
constituir procesos transformadores. Transformadores que restablezcan los derechos y que también permitan la no repetición. Para eso hay que saber proteger de una manera que también restaure. Es así como, a solicitud de organizaciones de víctimas peticionarias de estas medidas cautelares, hemos construido de la mano de magistratura órdenes que buscan proteger lugares donde presuntamente yacen cuerpos de personas dadas por desaparecidas, pero protegemos el lugar entendiéndolo no solamente como una serie de coordenadas físicas, sino como todo el entramado social, las relaciones que se configuran, las memorias que hacen de esas coordenadas físicas un lugar con sentido y con significado social. Y esto implica que lo que está llamado a proteger es todo esto. De manera que órdenes como la construcción o reconstrucción de un monumento que antes había sido vandalizado en un lugar de memoria asociado a un punto donde yacen muchos cuerpos de personas dadas por desaparecidas, se pudo configurar como una orden de la jurisdicción que es una orden de protección, pero con efectos reparadores restaurativos. Trabajamos en clave de dignidad, trabajamos en clave de encuentro. Un elemento medular de la justicia restaurativa es la posibilidad de gestar estos encuentros entre responsables y víctimas. Y finalmente, por supuesto, también trabajamos en el lugar que ocupan las víctimas y comparecientes en la configuración de sanciones que aporten a la reparación. Y eso resulta en por lo menos unas 7 formas de participación que tienen las víctimas en la jurisdicción. Hay una primera forma de participación que quizás es la más básica, pero no por ello menos importante, y es la de poder presenciar de manera directa procedimientos, diligencias judiciales específicas, como lo son las versiones voluntarias, las audiencias de reconocimiento y otro tipo de diligencias que se puedan ir elaborando y construyendo a lo largo del ejercicio de la jurisdicción. Presenciarlo, estar ahí en el lugar donde se está llevando a cabo la diligencia. Eso, por supuesto, no es suficiente. Desde ahí también se habilita la posibilidad, tal vez una de las más relevantes también, de intervenir en estas diligencias. Y ese grado de intervención fluctúa dependiendo del tipo de diligencia que se esté dando en la jurisdicción. Pero el hecho de que haya una posibilidad de intervención directa, no solamente mediante la voz de sus representantes legales, sino directa en las diligencias, es algo que también nos diferencia de la justicia ordinaria. Y es lo que permite también que su voz tenga el lugar central que debe tener en este tipo de procedimientos. Luego hay otras formas que se imaginan secundarias, pero realmente no lo son acá. Las víctimas tienen la posibilidad de participar estando en espacios preparatorios, codiseñando las diligencias. Cuando yo les hablo de los procesos restaurativos preparatorios de las audiencias de reconocimiento, pues resulta que en esos espacios, con las víctimas, estamos codiseñando el encuentro privado primero y la audiencia de reconocimiento también. Las pautas y las formas de intervención. Y esa es una forma de participar que es fundamental en este ejercicio. Eso es lo que las hace coproductoras también de esta modalidad de justicia. Tienen una posibilidad de participar igualmente a través de la escenificación de la justicia en las diligencias. Y eso tampoco es asunto menor. Lo que hacemos de la mano de las víctimas para la gran mayoría de diligencias es articular el lenguaje y la ritualidad jurídica con el lenguaje y la ritualidad propia de los territorios pertinentes para la diligencia que se está desarrollando. Lenguajes que tienen también la posibilidad de asumir significados y representaciones propias de comunidades, grupos étnicos, de grupos especialmente vulnerables. Formas de escenificación que nos ayudan a representar también el dolor, el sufrimiento, pero también las formas de resistencia que no siempre se logran poner en palabras, que de pronto no alcanzan a tener lugar en las intervenciones, pero que acompañan el desarrollo de la diligencia. No solamente es la escenificación, sino, si habrán visto, las aperturas y cierres de la mayoría de las diligencias públicas de la jurisdicción contienen actos de apertura simbólicos, rituales,
que se construyen con las víctimas para darles una forma de participación en esa diligencia absolutamente indispensable. Y esos no son ejercicios protocolarios, esas son formas de insertar la voz de otras víctimas, de otros lugares, de elementos que son difíciles de poner en palabras dentro de la diligencia. No es adorno, es esencial en el desarrollo de la diligencia. Está también la posibilidad de ampliar la participación mediante recursos audiovisuales, grabaciones, videos, que podamos tratar de incorporar dentro de las diligencias, como lo hemos hecho en varias ocasiones, y que permite una plataforma aún más amplia de participación de las víctimas en estos ejercicios. Pero está también la posibilidad de que las víctimas propongan componentes de la sanción propia, componentes y proyectos posibles en los que tendrían que participar los comparecientes para poder atender de alguna manera las afectaciones que causaron en el marco del conflicto armado. Y esa es una forma de participación fundamental acá. Todo para decir que no es sencillamente la posibilidad de participar, es una participación efectiva, y así está consignado en nuestro marco normativo, lo que se busca garantizar en la Jurisdicción Especial para la Paz, y se logra bajo estas 7, espero haberlas mencionado todas, tal vez me quede una, es la posibilidad de que en muchos de estos ejercicios, como sistema integral, garanticemos también formas propias de participación en la búsqueda, por ejemplo, de personas dadas por desaparecidas. Para cerrar, quizás, rápidamente quisiera tocar dos cosas. Uno, la participación de las víctimas tiene como componente central la dignidad, pero la dignidad es una palabra difícil de abordar, que se utiliza con frecuencia, pero que no siempre sabemos a qué nos referimos y qué es propiamente dignificante. Y por eso quisiera entonces mencionar, a la luz de un auto que construimos conjuntamente con el despacho del magistrado Ramel y la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa, que podamos hablar de las diferentes dimensiones de la dignidad. A raíz de un hallazgo relacionado con entregas dignas, en la que se descubrió que la garantía de una bóveda para cuerpos de personas dadas por desaparecidos finalmente recuperados, la garantía de esa bóveda se podía dar en los cementerios municipales, pero no en los que eran administrados por parroquias, generando ahí una asimetría en los derechos de las víctimas. Se empezó a hablar de cómo no solamente podemos hablar de una vida digna, de una muerte digna, de una entrega digna, sino también de una inhumación digna. Es la posibilidad de asegurar que tengamos como honrar y dignificar la memoria de nuestros seres queridos sin que pasemos por la incertidumbre de no saber dónde van a reposar el resto de sus días, para poder interactuar con ellos desde el lugar que podemos ofrecerles en los espacios simbólicos de los cementerios. Y esto tiene que ver con el continuum de la dignidad, que no se acaba con el desvanecimiento del cuerpo. Esto tiene que ver con que la dignidad es siempre relacional. La dignidad mía depende de la dignidad que se le brinde al cuerpo de mi ser querido. La dignidad de la memoria de mi ser querido depende del trato que yo reciba como su familiar en los espacios de las entregas dignas y en las posibilidades que pueda luego darse desde la institucionalidad para honrar su memoria. La universalidad, que no puede haber dignidad mayor para unos o para otros dependiendo de condiciones demográficas, sociales, culturales o territoriales. Y la imprescriptibilidad. La dignidad nunca deja de ser prevalente en nuestros procesos y en general como derecho y garantía que debemos ofrecer a nivel estatal. Por último, en clave de las sanciones, solo quisiera destacar algo. Reparar pasa por una contraprestación de los comparecientes también. Sí, hay procesos dialógicos que ayudan, contribuyen a la reparación. Sí, se pueden construir conjuntamente proyectos que aporten a esa reparación, no solamente de las víctimas, sino de los territorios.
Sí se puede construir relación entre los daños sufridos y las sanciones que se emiten, pero todo esto debe suceder también en el marco de un reproche público, un reproche moral, un reproche, social. Eso hace parte de lo que sucede en las audiencias públicas de reconocimiento. Por eso a veces hablamos desde la literatura de justicia restaurativa de una vergüenza reintegrativa. Tiene que hacerse manifiesto públicamente que lo que se hizo no puede seguir sucediendo, que estuvo mal, que fue una transgresión no solo al orden jurídico, sino al orden moral, al orden social de nuestra sociedad, y que eso debe ser reconocido en esos escenarios para poder trascenderlo, para poder abordarlo y para poder garantizar su no repetición. Eso era lo que quería compartir con ustedes en esta sesión. Espero que en algo pueda iluminar el lugar que ocupan las víctimas en la justicia que emite y que opera la Jurisdicción Especial para la Paz, en particular desde su paradigma orientador de justicia restaurativa.